Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien con el favor y la gracia de Dios. Y hoy voy a compartir con ustedes este tiempo maravilloso de la enseñanza de miércoles. Y mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos. Hoy los invito entonces a que oremos, a que le entreguemos este tiempo al Señor. Allí donde está, oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, por permitirnos disfrutar hoy de este miércoles. Gracias, Señor, porque aunque hayamos pasado momentos difíciles, momentos de angustia o momentos de alegría, podemos reconocer que tú siempre has estado ahí para fortalecernos, para ayudarnos, para sostenernos, Señor. Padre, que esta palabra que hoy traes a nuestras vidas haga eco, haga mella, Señor, para que cada día podamos conocer más y más de tu palabra en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Sí, pero ya no. Y los invito a que vayamos a Efesios capítulo 4, verso 17. Efesios 4, verso 17. Y voy a leer con el favor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: así que les digo esto, y les insisto en el Señor: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. En la versión Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mis hermanos, Pablo se pasó 3 capítulos anteriores, Efesios 1, 2 y 3, diciendo en detalle lo glorioso de todo lo que Dios hizo por nosotros, libremente por su gracia. Ahora Pablo nos hace un llamado para que vivamos correctamente, pero esto lo hace después de explicar lo que Dios hizo por nosotros. Porque cuando nosotros entendemos lo que Dios hizo por nosotros, naturalmente querremos servirle y obedecerle por gratitud. Verdaderamente, como lo dice el texto que hemos acabado de leer, para comenzar, nosotros como hijos de Dios ya no deberíamos andar como los otros gentiles, es decir, como los inconversos, como lo leímos en la traducción viviente, como los paganos. Nosotros ya no deberíamos de vivir como personas que no conocieran al Señor Jesús. Como cristianos deberíamos de decir no a esos caminos que no le agradan a Dios. Pero lastimosamente, muchos de nosotros hemos dicho sí cuando tendríamos que haber dicho no. Y por eso hemos sufrido duras consecuencias en nuestras vidas. En esta noche, mi hermano y mi hermana, yo los invito a que podamos reflexionar qué tan caros y qué tan difíciles y qué tan amargos resultan para nuestras vidas, eso sí, que tuvieron que haber sido no. No podemos negar que la tentación es fuerte, que nuestras necesidades son grandes, que nuestras debilidades son muchas y que muchas veces el pecado aparentemente se ve muy atractivo, muy seductor, y nuestra carne quiere decir sí, pero el Espíritu Santo nos dice que digamos no. Es por eso que este mensaje lo titulé Sí, pero ya no. Por eso en esta noche, mis hermanos, los invito nuevamente a que reflexionemos en las siguientes preguntas, o en aquellas preguntas en las cuales nosotros tendríamos que usar esas palabras para responder. ¿Ya no te gusto? ¿Que ya no necesitas el dinero? ¿Que no sos hombre?
¿No la has pasado bien conmigo? ¿No me dijiste que ibas a dejar a tu esposa por mí? ¿No me dijiste que tu esposo no te trataba como yo te trato? Y así, muchas otras preguntas. Y todas esas preguntas, como cristianos, valientes y esforzados, tendríamos que responder con la autoridad del Señor. Sí, pero ya no. Y eso significa, ya basta, ya no más. Aquí se terminó esto. Ya no, aunque insistas. Por eso, ahora vamos a ver en la palabra de Dios algunas razones, 3 razones, por las cuales vale la pena decir sí, pero ya no. Y una de esas razones es porque ya no quiero seguir viviendo como necio, gastando mi tiempo en cosas que no tienen ni futuro ni le agradan a Dios. Y eso lo encontramos en Efesios 5, capítulo 5, verso 15 y 16. Efesios 5, verso 15 y 16. Bueno, Efesios 5, verso 15 y 16. Y dice la palabra del Señor. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. En la Reina Valera dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Debido a que esta luz, o sea, la palabra de Dios, nos fue dada, debemos caminar con diligencia, con cuidado, sabiamente, no como necios, no como personas inconversas o impías, y está relacionada con palabras de devoción y de adoración, con la bebida y la fiesta. Hay 2 antiguas palabras griegas utilizadas para tiempo. Una tiene la idea de día tras día y otra de hora tras hora. Pero la otra tiene la idea de una porción definida de tiempo, un tiempo en donde algo debe de ocurrir. Debemos aprovechar al máximo cada oportunidad para la gloria de Dios. ¿Porque los días son malos? Claro que sí, mis hermanos. Esa es la razón por la que es tan importante que nosotros como cristianos andemos sabiamente. Jesús habló de un tiempo cuando muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo encontramos en Mateo 24, verso 11 al 12. Yo le invito a que vayamos allá. Mateo 24, del verso 11 al 12. Mateo 24, del verso 11 al 12. Y dice la palabra del Señor. Y surgirán un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos, incluso a los escogidos o a los que creen en Cristo. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y seguramente, mis hermanos, estamos en esos tiempos, porque los días son malos. Nosotros ya no debemos seguir perdiendo nuestro tiempo, es decir, desperdiciando nuestra vida, enredados en aquellas cosas que no le agradan al Señor. Y que por eso lo único que trae a nuestra vida es dolor, amargura, destrucción de nuestro matrimonio, nuestra relación con el Señor se va a pique, nuestro ministerio, nuestra familia, y eso también nos trae escasez. Esas cosas que nos hacen perder nuestra vida neciamente son los vicios, las relaciones de adulterio,
las amistades que llamamos con derecho, a todo ese tipo de cosas debemos de decirle ya no más. Un ejemplo bíblico fue Pablo. Pablo no quiso perder más su tiempo, sino vivir para agradar a Cristo. Y eso lo encontramos en Filipenses 1, verso 21 y 22. Filipenses 1, verso 21 y 22. Y decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Mis hermanos, si para nosotros lo más importante es vivir para el Señor Jesús, entonces tenemos que ser sensatos, sabios, prudentes en cómo estamos viviendo. Pero si a ustedes les resulta más fácil vivir en la carne, agradar a su carne, agradar lo que usted quiere hacer con su vida, y usted considera que eso es más beneficioso, listo, mi hermano, entonces usted tiene todo el derecho de irse, ¿cierto? Porque la verdadera sabiduría consiste en entender cuál es la buena voluntad del Señor. Y nuestro principal entendimiento de la voluntad del Señor proviene de un buen conocimiento de su palabra, de su esencia y de su carácter, de cómo es el Señor. Segundo punto, porque ya no quiero sufrir y hacer sufrir a mi familia con las consecuencias de mi pecado y de mis malas decisiones. Vamos a Isaías, capítulo 1, el verso 4 al 7. Isaías 1, del verso 4 al 7. Y dice la palabra del Señor. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presas del fuego. Ante sus ojos propios, los extraños devoran sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. Mis hermanos, aquí Isaías, en este periodo de la historia de Israel, que está dicho en Segunda de Reyes del capítulo 15 hasta el 21 y en Crónicas del 26 al 33, Isaías fue contemporáneo con los profetas Oseas y Miqueas. Para el tiempo de Isaías, los profetas Elías, Eliseo, Abdías, Joel, Jonás y Amós ya habían completado su ministerio. Para este tiempo, Israel había estado en la tierra prometida por casi 700 años. Los primeros 400 años en Canaán, Israel fue gobernado por jueces, líderes espirituales, militares y políticos que Dios levantaba según como la ocasión lo demandara. Entonces, por alrededor de 120 años, tres reyes, gobernaron sobre todo Israel: Saúl, David y Salomón. Pero Israel tuvo una guerra civil y permaneció dividida en dos naciones,
Israel hacia el norte y Judá hacia el sur, hasta el tiempo de Isaías. Hasta el tiempo de Isaías, la nación del norte, o sea Israel, tuvo un total de 18 reyes, todos ellos malos, perversos, rebeldes contra el Señor. La nación de Judá del sur tuvo algunos 11 reyes, los cuales procuraron algunos agradar al Señor, pero otros también desobedecieron al Señor. Los líderes y el pueblo de Judá también habían resistido la voluntad de Dios y declararían su caso contra ellos. Romanos 8:22 nos dice la palabra del Señor. Veamos qué nos dice Romanos 8:22. Y dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Eso está en Romanos 8:22. Mis hermanos, la creación está esperando por la liberación que vendrá cuando el Mesías gobierne directamente sobre toda la creación, y esto es su segunda venida. Cuando el pueblo de Dios desobedece, podríamos pensar que hay un sentido en el cual ellos retrasaron o nosotros retrasamos esa resolución de todas las cosas. Entonces, el cielo y la tierra tienen un interés en nuestra obediencia, de que nosotros le obedezcamos al Señor. Dios claramente y fuertemente expone los pecados de Israel y ellos son cargados de maldad, generación de malignos, y ellos provocaron al Señor a ira. Si algo nos tiene que hacer reflexionar en esta noche y hacernos tomar la decisión de decir, ya no más, son todas las consecuencias que hemos o estamos enfrentando por nuestro pecado, por nuestros malos caminos, por nuestras malas decisiones. Si de algo podemos estar seguros, es que no podemos evitar ni huir de las consecuencias, porque tarde o temprano nos van a alcanzar. Tenemos que ser sabios, mis hermanos, y ver cómo está nuestra vida cristiana, cómo está sufriendo nuestra familia a causa de nuestro pecado, cómo está sufriendo también nuestros hijos, nuestro cónyuge o incluso nuestra congregación. El texto que leímos en Isaías, capítulo 1, del verso 4 al 7, hay una pregunta muy impactante que dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? En la Reina Valera. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿para qué insistes en la rebelión? Y aquí el Señor nos está invitando a ver cómo está nuestra humanidad. Toda cabeza está enferma, todo corazón está doliente. Mis hermanos, un ejemplo bíblico fue Acán, que hizo pagar a toda su familia por su pecado, pero también a todo el campamento cuando salieron a la guerra. Y el Señor no les dio ese día, al otro día ellos iban a pelear y el Señor no les dio la victoria. Y cuando Josué oró al Señor, le dijo que alguien del campamento había robado el botín y había escondido lo que habían cogido en Jericó. Y eso lo encontramos en Josué, capítulo 7, verso 24-27. Josué, capítulo 7, verso 24 y al 26. Josué, capítulo 7, del verso 24 al 26. En resumidas cuentas, el Señor le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué haces postrado allí? No es que los israelitas han pecado. Y en el verso 23, después de que ellos descubrieron que Acán y los suyos habían hecho lo que hicieron,
Entonces cogieron a Acán y a los suyos y los quemaron. Mis hermanos, nuestras decisiones, nuestro actuar o nuestro proceder, sea bien o mal, traerá consecuencias a nuestra familia y a nuestra congregación. Si somos obedientes a Dios, cumplimos con sus mandatos, veremos la victoria en nuestras vidas. Entonces no se le olvide, el primer punto, porque ya no quiero seguir viviendo como necio, gastando mi tiempo en cosas que no tienen futuro ni agradan a Dios. Segundo, porque ya no quiero hacer sufrir a mi familia con las consecuencias de mi pecado y de mis malas decisiones. Tercer punto y último, porque me duele saber que no puedo agradar a Dios si sigo viviendo así. Y vamos a Romanos capítulo 8, verso 7 al 8. Romanos 8, del verso 7 al 8. Y dice la palabra del Señor, Romanos 8, del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Oiga eso qué tan tremendo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Verso 8. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Mis hermanos, Pablo nos da una manera fácil de saber si estamos caminando en el espíritu o caminamos en la carne. El ver simplemente en qué cosas pensamos o traemos a nuestras mentes. La mente es el campo de batalla estratégico en donde la carne y el espíritu pelean y están entre esa contienda. Si obedezco, si no obedezco, si oro, si leo Biblia, si no leo. Cuando nuestras mentes están puestas, mejor dicho, cuando nuestras mentes piensan en las cosas de la carne o se ocupan en las cosas de la carne, traemos a nuestras vidas muerte. Pero si nosotros pensamos, nos ocupamos en las cosas del Espíritu de Dios, en leer la Biblia, en orar, en evangelizar, eso va a traer a nuestra vida y paz. Mis hermanos, la carne batalla en contra de Dios debido a que no quiere ser crucificada, a que no quiere someterse, no se quiere rendir al Señor Jesucristo, no quiere vivir. Por eso Gálatas 5:24 nos dice, yo los invito a que vayamos a Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. La palabra del Señor nos dice, 5:24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Mis hermanos, en esta batalla para dominar nuestro más grande enemigo, que somos nosotros mismos, que es esta carne, la ley no tiene poder sobre nosotros. El yo saberme los mandamientos. No, el único que solo tiene el poder es Cristo. Ya no debemos vivir agradándonos a nosotros mismos, sino agradando a los demás. Tampoco, sino siendo agradables al Señor,
agradándole en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ver, de hablar, de expresarnos, de actuar con el otro, de ser personas sabias y constantes en todo momento. Mis hermanos, otro ejemplo bíblico, David. David supo lo que es vivir en pecado, cuando pecó con Betsabé y planeó todo lo que planeó para tenerla con él. Y lo maravilloso de haber sentido el perdón de Dios. Y eso lo encontramos en el Salmo 32. Vamos al Salmo 32, el verso 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Y me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Mis hermanos, cuando nosotros decidimos, óigame bien, es de decisión, de arrepentirnos y hacer un cambio de vida. Cuando nosotros decidimos reconocer que hemos sido rebeldes con Dios, nosotros recibiremos de Él el perdón de nuestros pecados. Sí, mis hermanos, la tentación es atractiva, pero ya no más. Porque debemos querer y anhelar agradar con nuestras vidas a aquel que dio su vida para salvarnos, a aquel que nos ama como nadie nos ha amado en este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, mis hermanos. Verdaderamente que los tiempos que estamos viviendo en el mundo actual no son tiempos, mis hermanos, para nosotros seguir viviendo lejos de Dios o para vivir un cristianismo light o sin compromiso. Hoy más que nunca es el tiempo para permanecer en Cristo, en su palabra, en la iglesia, en sus caminos, pues en Él está nuestra protección, en Él está nuestra seguridad, en Él está nuestra paz mental. Isaías 23, yo los invito a que vayamos a Isaías 23, verso 3 y 4, el Señor nos dice que Él es el que nos da esa paz. Isaías 23, 3 al 4. Isaías 23, del 3 al 4. Y dice la palabra del Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Rectifico, Isaías 26, 3 al 4. Isaías 26, del 3 al 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Verso 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mis hermanos, verdaderamente que si hay algo que debe ayudarnos a tener convicción en nuestras vidas cristianas, es reconocer todo lo bueno que nuestro Dios ha hecho y ha sido con cada uno de nosotros. Nos sacó de 2 años de pandemia, ahora estamos viviendo situaciones difíciles, pero el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido nuestra fortaleza, Él ha sido nuestra roca. Nosotros debemos de tener un carácter firme, como dicen otras versiones. Al que tiene carácter firme, lo guardará en perfecta paz, porque en Él confía. Cuando nosotros tenemos ese carácter de decir no a esas propuestas indecentes, el Señor nos va a ayudar y nos va a ayudar a permanecer firmes y convincentes de su palabra. Mis hermanos, vamos a Romanos 8:12. Romanos 8:12.
la palabra del Señor nos dice en Romanos 8:12, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Esa no es nuestra obligación o nuestra deuda. Nuestra deuda, mis hermanos, no es que nosotros sigamos viviendo conforme a la carne. Somos deudores, pero no deudores del dinero, sino deudores de la gratitud, del agradecimiento para con nuestro Dios, deudores de obediencia a Dios por su obra en nosotros. Entonces, mis hermanos, ya no más necedad, ya no más dolor a nuestra familia, ya no más agradarnos a nosotros mismos. Solo nos basta decir, como dijo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos. Amado Padre, sí, Señor, ¿a quién iremos si solo tú nos das esas verdaderas palabras de esperanza y de vida eterna para nuestra salvación? Señor, ayúdanos, si hemos cometido pecado delante de tus ojos, a arrepentirnos delante de ti, porque solo contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo. Señor, que nos ayudes, no en nuestras fuerzas, no somos capaces, Señor, sino con tu Santo Espíritu de crucificar este viejo hombre, Señor, esas cosas viciadas, esos deseos, o que aún, Señor, estando en Cristo, seguimos haciendo. Señor, ya no más necedad, ya no más sufrimiento y dolor a nuestra familia, ya no más agradarnos a nosotros mismos, que realmente busquemos agradarte a ti, porque los tiempos son malos, porque en cualquier momento será tu venida, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para presentar nuestro evangelio como defensa a otras personas. Y gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo y tengan un resto de semana bendecido. Dios les guarde.